Hola, buenas tardes y bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Mi nombre es Alberto Martínez de GES y bueno, quiero daros la bienvenida al webinar de aerotermia de hoy, contemplado dentro de GES Academy. GES Academy, bueno, es el programa formativo de GES, donde impartimos formación tanto a nivel interno como también nuestros clientes, como es el caso de hoy, para poder ofreceros un mayor valor añadido en vuestro trabajo diario. En plena campaña de climatización tenemos hoy a Alejandro Pineda, responsable de formación de Panasonic, que nos hablará sobre su gama de bombas de calor de aire y agua Aquaria. Estas contemplan la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La aerotermia es una tecnología de energía renovable, sostenible y que reduce los costes eléctricos, por lo que debe tenerse muy en cuenta de cara a una instalación. Os informo a su vez de que esta formación será grabada y la podréis encontrar dentro de una semana en nuestro apartado GES Academy de la web de GES. Os recomiendo que apaguéis la cámara y pongáis el micro en silencio para así evitar las distracciones al resto de los asistentes, con el botón detener vídeo y botón activar silencio, que tenéis abajo en la pantalla. Al final de la formación podéis realizar las preguntas pertinentes al ponente. Sin más, espero que esta formación sea de vuestro máximo interés y os dejo con Alejandro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Alberto. Eh, Supongo que se me oye bien. Sí, Perfecto. Voy a probar, voy a compartir pantalla, aunque antes hemos probado y en un principio funcionaba. Creo que ahí está. La pantalla ya se está compartiendo y lo que voy a hacer va a ser, pues ya sin más, iniciar la formación de hoy, que es una formación técnica de instalación para personas que quieran tratar con equipos Aquaria, que son nuestras bombas de calor, aire, agua domésticas. Em, Vamos a... La he organizado de la siguiente forma, que ahora voy a explicar en cuanto comience la formación en sí. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción muy breve a quiénes somos Panasonic, la introducción corporativa de quiénes somos, a qué nos dedicamos, de dónde venimos. Y luego ya sí explicaré brevemente cómo he estructurado la formación, que tiene que durar una hora y la verdad es que hay mucho contenido, así que vamos a tener que ir bastante rápido. Pero bueno, eso está bien porque no va a faltar información. Bien, Panasonic somos una empresa que se fundó en 1918 en Japón por Konosuke Matsushita, que no solo es el fundador de la empresa, sino que también es una persona de referencia en cuanto a valores, filosofía empresarial para Panasonic y que hoy en día continúa siendo muy presente, a pesar de que ya falleció, continúa siendo muy presente su legado en la manera de trabajar, que pues es una manera diferencial porque tenía una filosofía específica de cómo tenía que ser una empresa y por lo tanto seguíamos mucho las directrices de nuestro fundador Konosuke Matsushita. Cabe destacar que si bien desde 1918 Panasonic se dedica, se fundó Panasonic y estamos en el mercado, es cierto que hasta 1968 no es cuando nos abrimos al mercado de la climatización y el acondicionamiento de aire. Por lo tanto, es a partir de 1968 cuando podríamos decir que aparece Panasonic Heating and Cooling, que en aquellos momentos pues, no se llamaba así, ha ido cambiando de nombre, etcétera. Tampoco se llamaban los equipos Panasonic, pero bueno. Desde 1968 nos dedicamos al mundo de la climatización y por lo tanto los productos que tenemos a día de hoy en el mercado son productos ya maduros que hace muchos años que estamos trabajando. Funcionar, sí que es cierto que Panasonic funcionamos como una corporación de empresas, más que como una empresa única, de manera que las empresas, pues dependiendo de producto y sector, trabajamos de forma más o menos individualizada, aunque luego sí que es cierto que compartimos ciertos recursos, pero digamos que la línea de comercialización de aire acondicionado, pues no llevamos otros productos Panasonic, como podría ser, pues no sé, secadores de pelo, pilas o otros productos que son Panasonic y que no llevamos dentro de la línea de aire acondicionado, que trabajaríamos, digamos, como si fuéramos una empresa aparte, aunque compartimos algunos elementos que son horizontales a todas las diferentes secciones de Panasonic.
Entre ellos, aparte de la investigación y el desarrollo de la que siempre hablo, pero hoy no voy a entretenerme mucho, sí nuestra visión medioambiental y nuestra hoja de ruta para para, para- para la reducción de nuestra huella ecológica y nuestra sostenibilidad. Eh, es muy amplia de explicar, se llama Panasonic Green Impact. No puedo dedicarle mucho tiempo porque si no, no nos da tiempo a hacer la formación de producto, que es lo que, digamos, hoy más interesa, pero sí quiero destacar que existe y que a todas aquellas personas que estén interesadas en saber qué plantea Panasonic y cómo queremos en el año 2050 vender productos con una huella ecológica neutra, es decir, completamente sostenibles, pues pueden buscar en internet Panasonic Green Impact y allí verán pues todas las iniciativas y todas las acciones que vamos a ir llevando desde ahora hasta el 2050 para conseguir ser una empresa de huella ecológica neutra. También voy a hablar de ProClub, de nuestro portal para, para profesionales del sector. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos un portal, Panasonic Aire Acondicionado, en el que si entramos, pues poder ver vamos a poder ver pues todos los productos Panasonic, una serie de posts que vamos haciendo, una zona en la que vamos actualizando contenido para que la gente esté al día, etcétera. Pero no vamos a tener herramientas técnicas para profesionales del sector. Sin embargo, si entramos en el portal Panasonic Pro Club, allí sí vamos a tener acceso a una serie de funcionalidades que nos van a permitir trabajar de forma profesional con los equipos Panasonic de aire acondicionado y climatización, Panasonic Heating and Cooling, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Todo el software que vamos a encontrar en la etiqueta herramientas, donde vamos a tener todo el software de selección de equipos, de, de creación de esquemas de principios, de esquemas hidráulicos, de informes, el Aquaria Designer, porque hoy vamos a hablar de Aquaria, que es un software súper completo que nos permite hacer un informe, un proyecto de, de instalación de Aquaria, no solo con los esquemas hidráulicos y la selección de equipos, sino también con su ahorro energético, su impacto medioambiental, su beneficio económico, incluso si podemos introducir pues el coste del dinero y la financiación, pues nos puede hacer incluso un plan de amortización de los equipos, etcétera. Son herramientas, pero es que también vamos a poder acceder a través de este portal, vamos a poder acceder a las etiquetas energéticas, los certificados Euroben, los ERP, todo lo que necesitemos, aparte de también pues, imágenes en alta resolución y la etiqueta de formación, que es la que me corresponde a mí, de la que soy responsable y en la que vamos a poder pues también eh, apuntarnos a más cursos como el que vamos a hacer hoy, ¿vale? Y a cursos de ampliación o de otros productos, de todo lo que tengamos Panasonic. Para poder formar parte del exclusivo club Panasonic Pro Club, pues simplemente hay que entrar en la página web y decir que se quiere abrir una cuenta nueva, rellenar los campos, solicitar añadirse al club y en breve, en un par de días o tres, reciben una respuesta y a partir de entonces ya tienen el acceso a todos los servicios Panasonic, que yo creo que es muy interesante para aquellas personas que van a trabajar con nuestros equipos, sobre todo porque no tienen que ir pidiendo esa información a nadie, no tienen que estar pendientes de que alguien se la envíe, etcétera, sino que simplemente pueden acceder al portal y descargársela ellos o ellas mismas. Y una vez explicado lo que es Panasonic Pro Club, con esto acabamos, digamos, la parte que sería más corporativa y vamos a comenzar ya con lo que sería producto. A ver, en un principio lo que vamos a hacer es una introducción técnica a cómo diseñar instalaciones para equipos Aquaria y esto obviamente pues es un contenido bastante largo. Voy a hacer una vista general a la gama Panasonic Aquaria, pero relativamente rápida. Tenemos otras formaciones específicas en las que en vez de hablar tanto de cómo diseñar la instalación, nos centramos más en las características de los equipos, ¿vale? En sí. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser esto pasarlo un poco más rápido. Sí que nos vamos a centrar en dos o tres elementos, que es lo que vamos a explicar en el punto 2, que va a ser muy breve, en el que vamos a explicar algunos elementos principales de los equipos y voy a enseñar una fotografía de lo que es la placa base del equipo y lo que se le puede conectar, pero sin entrar mucho en detalle
de qué elementos se pueden conectar y cuáles no a la placa y a la placa de funciones avanzadas, de la que también hablaré. Y después ya vamos a hablar pues un poco del diseño del sistema, ¿vale? Y vamos a hablar pues qué emisores le podemos conectar a un sistema Aquaria, entrando en beneficios o inconvenientes de cada uno de ellos. También intentaremos ser breves porque si no en una hora no lo vamos a poder hacer. Daremos dos detalles de hidráulica. No es un curso extensivo de hidráulica en el que nos vayamos a dedicar a explicar cómo se hace el cálculo de las tuberías o la curva de la bomba o etcétera, sino simplemente vamos a dar dos consejos o tres que son, yo creo que muy importantes para hacer una buena instalación. Luego hablaremos por encima, muy por encima de las placas electrónicas y periféricos y al final llegaremos al punto 6, que es en el que seguramente más nos vamos a extender, que es el último de todos, en el que vamos a ver cómo podemos plantear la demanda de clima al equipo y así entender qué tipos de instalaciones diversas nos permiten los equipos Aquaria. Vamos, sin más rodeos, a entrar en la primera parte, la vista general a la gama Panasonic Aquaria. Y vamos a comenzar, pues bueno, explicando que Panasonic Aquaria, lo primero que hay que saber es que hay tres familias de Panasonic Aquaria, ¿vale? La familia HP, la familia TCAP y la familia HT. Que la familia HP es la que nos permite entregar agua hasta 55, bueno, hasta 55, a 55 grados de temperatura nominal, ¿vale? De agua, con hasta menos 10 grados de temperatura exterior. ¿Qué quiere decir 55 grados de temperatura nominal? Pues esa es la temperatura máxima a la que tendría que trabajar la instalación en condiciones de diseño. Que luego puntualmente, en momentos puntuales del año, en alguna, con algún momento extraordinario, pues puede tener una demanda en la que el agua se requiera un poco por encima de los 55, incluso hasta los 60. Pero hay que entender que este equipo, aunque puede entregar agua a 60 grados, cuando está entregando agua a 60 grados, su eficiencia no es la adecuada, tiene una eficiencia muy baja, ¿vale? Es un equipo preparado para entregar agua hasta 55 grados sin pérdida de eficiencia y que puntualmente puede pasar por encima de los 55 a cambio, a costa de perder su eficiencia, ¿vale? Si queremos un equipo que trabaje en condiciones exteriores por debajo de los menos 10 grados, ya podemos ir a una Aquaria TCAP. Estos equipos trabajan sin pérdida de eficiencia hasta los menos 20 grados centígrados y impulsando agua a 55 grados. Si bien es cierto que esta familia de equipos también, si trabajan siempre por encima de los menos 10, aquí sí que nos pueden entregar agua de forma nominal hasta 60 grados, puntualmente pasando de los 60 grados, pero con temperatura de agua nominal siempre a 60 grados, ¿vale? Por lo tanto, a veces estos equipos que están pensados para trabajar en climas fríos son escogidos para trabajar en climas templados, sí, pero entregando esos 5 grados de temperatura más de agua de los que entrega la familia HP. Y finalmente, si lo que necesitamos es agua nominal a 65 grados centígrados, tenemos que recurrir a la familia HT, que trabaja con menos 10 grados centígrados, impulsando agua hasta 65 grados de temperatura nominal, ¿vale? Esto son las tres familias. Dentro de las tres familias vamos a encontrar diferentes conformaciones: monoblock, biblock, all-in-one. Y all-in-one bizona es la HP, que la voy a explicar muy brevemente. Eso es lo que explico en esta otra diapositiva, ¿vale? Aquí lo que hago es una tabla, aquí pongo los equipos HP, los que hemos dicho, menos 10, 55, los TCAP, menos 20, 55 o menos 10, 60, y los HT, menos 10, 65. He puesto los diferentes conformaciones, las diferentes conformaciones de equipos, los equipos monoblock, que son las bombas de calor y de agua domésticas compactas, ¿vale? Los biblock, partidas sin la acumulación de agua caliente sanitaria integrada, los all-in-one con la acumulación de agua caliente sanitaria integrada y partidos. Obviamente no tenemos ninguno compacto con la acumulación de agua en el exterior, siempre entendemos que la acumulación de agua va en el interior de la vivienda. Y finalmente los all-in-one bizona, que permiten entregar dos temperaturas de agua diferenciadas ya desde la salida del propio equipo, ¿vale? Y también es partido y también es con agua caliente sanitaria integrado. Bueno, pues lo que he hecho es poner los cuatro tipos de equipos, poner las diferentes familias y nada, pues comprobar, por ejemplo, pues la monoblock en la familia HT
¿vale? ¿Qué potencias tenemos? Pues tenemos de 9 a 12 kilovatios con R410. Bueno, el HT es R407, pero bueno, R407 no R410. O la familia HP en Biblock, ¿qué ofrecemos? Pues mira, de 3 a 9 kilovatios con R32 y de 12 a 16 con R410A. ¿Vale? La Bizona en la familia HT, ¿qué potencia se ofrece? Pues ninguna. La Bizona solo está en la familia HP de 5 a 9 kilovatios con R32. Supongo que se entiende un poco esta tabla resumen. También he aprovechado la misma tabla para recordar pues, cuatro conceptos principales y básicos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuáles de los equipos tienen el agua caliente sanitaria incorporada y por lo tanto no necesitan depósito interacumulador externo al equipo, que serían los all-in-one, Bizona o no Bizona, y en cambio cuáles sí que necesitan esos depósitos interacumuladores externos. También he recordado cuáles de estos equipos necesitan instalación frigorífica, ¿vale? Y cuáles, que son los monobloc, no necesitan instalación frigorífica. Y también he intentado simbolizar con estos iconos de aquí qué equipos se ven afectados de forma más seria o más severa por el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas y cuáles no. Por ejemplo, todos los que sean monobloc, indiferentemente de qué gas refrigerante utilicen, van a tener muy poca afectación en el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. Los que son partidos ya sí que pueden tener afectación del reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, pero solo aquellos que utilicen gases ligeramente inflamables. Por lo tanto, todos los que vayan con 410 o 407 tampoco se van a ver afectados. En realidad, solo los que son partidos con R32 se verían afectados por el RSIF. Cabe decir que debido a las cargas de refrigerante que son muy bajas, realmente ni tan siquiera es así. Quiero decir, hasta los 5 kilovatios en cualquiera de las modalidades, All-in-One Bizona, All-in-One o Biblock, tampoco se ven afectados por el RSIF. Eso quiere decir que la 3 y 5 kilovatios de Biblock no se ve afectada tampoco, la 3 y 5 kilovatios de All-in-One tampoco y la 5 kilovatios de All-in-One Bizona tampoco se ve afectada. Dicho de otra manera, los únicos equipos que sí que tendríamos que tener en cuenta que dice el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas antes de planificar su diseño e instalación, el diseño de la instalación, serían los equipos de 7 y 9 kilovatios de la familia HP de los equipos partidos, la Biblock, la All-in-One y la All-in-One Bizona. Solo 7 y 9 kilovatios de estos equipos. ¿Vale? Bueno, eso era un resumen, digamos, de características de dónde encontramos cada una de las conformaciones. Ahora ya me centro solo en la gama HP. No es arbitrario que me centre en esta porque esta es la que más se instala con diferencia, sobre todo cuando hacemos una obra nueva en la geografía española, que tenemos clima prácticamente cálido en prácticamente toda la península y en los dos archipiélagos, y que solo en el tercio norte de la península tenemos zonas que son de clima templado, ¿vale? Pues acabamos optando casi siempre por un equipo HP, porque la climatología no es exigente. Casos puntuales nos encontramos, ¿eh? No, es que hago unos bungalows en una estación de esquí de Huesca y allí bajamos a ver nudos por debajo de los -10, vale, pero son instalaciones muy puntuales donde instalaremos la TICAP. Y como hablamos de obra nueva, pues vamos a meter HP. Otra cosa es que en una rehabilitación, por el tema de que queramos tener agua a 60 o a 65 grados, podamos optar por la TICAP o por la HT en rehabilitaciones. Pero en obra nueva ya casi siempre vamos a hacer un diseño que va a trabajar con 55 grados de impulsión o menos. Vamos a hacer muchas veces diseños de instalaciones que van a trabajar a 45 grados perfectamente y por lo tanto con la gama HP va a ser con la que nos vamos a mover con toda la facilidad. Así que me he centrado en esta, que es la que al final vamos a instalar mucho más. Y en esta diapositiva lo que intento es enseñar un poco las eficiencias del equipo en clima cálido. Es decir, la que nos vamos a encontrar cuando hagamos una instalación de obra nueva en España con equipos All-in-One de Panasonic. Hay con equipos Aquaria de Panasonic, sean All-in-One o sea los que sea. Es que ahora estaba pensando en la All-in-One, porque siempre pongo como, por ejemplo, la All-in-One, porque es la única en la que podemos calcular todas las eficiencias. ¿A qué me refiero? A que la eficiencia de agua caliente sanitaria en los equipos Biblock o Monoblock
Para hacer el cálculo tenemos que hacerlo con un depósito interacumulador externo. Entonces, a pesar de que nosotros, como fabricantes, hemos hecho cálculos con nuestros propios depósitos, con algunas de las potencias de los equipos monobloc, por ejemplo, y tenemos la eficiencia cuando producen agua caliente sanitaria con nuestro depósito interacumulador, cabe recordar que al ser un equipo que no lo incluye, no hay un cálculo de eficiencia produciendo agua caliente sanitaria que sea válido para este equipo con cualquier depósito. El depósito influye. En cambio, la All-in-One, como ya lleva el suyo, que es el que le toca, este sí que la eficiencia va a ser siempre la misma. Entonces siempre pongo, por ejemplo, este, porque aquí podemos mirar tanto la eficiencia de agua caliente sanitaria como la de calefacción como la de refrigeración. Y nada, pues ir a mirar un poco esos valores que ya sabemos que, por ejemplo, el Código Técnico de Edificación para la producción de agua caliente sanitaria doméstica nos habla de 2,5 como mínimo de eficiencia, ¿no? Un 2,5, un 2,5, y vemos que están nuestros equipos pues, en 3,86, 3,35, ¿vale? Los que funcionan con R32. Lo mismo en calefacción, ese cálculo que alguien hizo con el CTE y que llegaba a la conclusión de que la eficiencia de las bombas de calor cuando trabajan en calefacción no eran como mínimo de un 4,5, no se podía cumplir el H0 o era difícil llegar al H0 aunque pusiéramos mucha aislante en las envolventes y tal, pues bueno, pues ese 4,5, nosotros estamos hablando de equipos con 6,2, 5,75, por lo tanto, muy por encima de las exigencias mínimas de eficiencia para las bombas de calor. Vistas uno a uno los diferentes modelos por encima para ver pues, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Aquí en estas tablas vuelvo a recordar pues para cada una de las familias la monobloc, pues si está con R32, con 410 en cada una de las potencias, y si es monofásica o trifásica o la tenemos en versión monofásica y trifásica, ¿vale? Esto es un resumen, yo creo que práctico del catálogo para poderlo visualizar de forma más inmediata. Vamos a ver, pues características de un equipo monobloc, pues no necesita instalación frigorífica, no se ve afectado por el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas. Todo el proceso de aerotérmico se genera en una única máquina que es compacta y que va en el exterior de la vivienda, lo que quiere decir que no entra ningún tipo de gas dentro de la casa, pero también es cierto, y esto hay que destacarlo, que entonces lo que tenemos que hacer es bombear agua desde el equipo hacia el interior, ya que a la salida del equipo nos va a salir directamente el agua fría o el agua caliente. Y este agua va a haber que llevarla hasta el punto de consumo, donde sea, en el suelo radiante, los fan coils, el depósito interacumulador para hacer agua caliente sanitaria o lo que convenga. Y esto hay que recordar que si queda muy alejada la unidad de ese consumo, el bombear agua con la densidad que tiene y la pérdida de carga que genera cuando roza con las tuberías, cuando hace una curva de 90 grados o lo que sea, hay que tener en cuenta que esa energía es bastante la que se pierde. Y por lo tanto que cuando las instalaciones van a tener el equipo alejado de la unidad de consumo, la que sea, nos encontramos pues, con ciertas, pues que se ve perjudicada el formato monobloc, el formato compacto respecto a los otros formatos. Siempre lo digo, eso nos lo vamos a encontrar sobre todo cuando tengamos un edificio multivivienda vertical en el que las unidades exteriores tengan que ir en cubierta y tengamos que llevar el agua hasta plantas bajas muy alejadas. Porque entonces puede ser que nos encontremos con que la bomba hidráulica del equipo no de potencia suficiente, no de presión, no potencia, no de presión estática suficiente como para vencer la pérdida de carga de esa instalación y tengamos que poner un grupo de bombeo intermedio con el consumo eléctrico que supone, con el nivel sonoro que supone, con el hecho de tener que poner otro grupo de bombeo en algún lugar, alojarlo, etc. ¿Vale? Sin embargo, los equipos partidos, como este B-Block o los All-in-One que voy a explicar ahora mismo, pues digamos que las ventajas y los inconvenientes son los contrarios. Inconvenientes, necesitan instalación frigorífica, tenemos que tener carnet de manipulador de gases fluorados, los equipos de 7 y 9 kilovatios que van con R32 se ven afectados por el RSIF y tenemos que mirar qué área tiene la sala en la que instalamos la unidad interior, etcétera, pero por el contrario se ven mucho menos afectados por las largas distancias, ya que el gas refrigerante, que es lo que movemos entre la unidad exterior y la interior, pesa mucho menos que el agua, tiene mucha menos pérdida de carga cuando roza con las tuberías y podemos permitirnos pues 25, 30, 50 metros
de distancia entre la unidad exterior y la interior, sin necesidad de interponer ningún grupo de bombeo externo ni nada por el estilo, ¿vale? Eso también se gana en silencio, se gana en consumo eléctrico, por lo tanto aumenta la eficiencia, etc. En concreto, la All-in-One, la que lleva el agua caliente sanitaria incorporada, yo creo que es un equipo. Yo siempre explico que según se ha ido democratizando el tema de la aerotermia, de las bombas de calor aire-agua, este equipo ha ido ganando importancia. Al principio, casi todo lo que se vendía era monobloc. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces estamos aplicando la bomba de calor en una casa unifamiliar, que iba a tener un garaje o iba a tener un patio, una pequeña sala de máquinas que habíamos ubicado en algún lugar de la vivienda, ¿vale? Donde el espacio no era algo que fuera muy limitador. Y entonces pues nos encontramos que la monobloc ya encaja, ahí encaja perfectamente. Si el equipo va a estar en el patio de atrás de la vivienda, o aunque esté en la cubierta y la vivienda es de 2, 3 plantas, las distancias que hay las salva perfectamente la bomba hidráulica integrada en el propio equipo, nos queda todo en el exterior, no tenemos que hacer instalación frigorífica y la verdad es que es muy cómodo. El problema fue surgiendo para la monobloc cuando empezamos a aplicar la bomba de calor también en los edificios multivivienda de construcción vertical. Ahí es donde en un principio la bomba de calor parecía que no se iba a poder integrar, porque claro, necesitas poner un depósito, necesitas tener la unidad exterior en la cubierta del edificio, entonces se buscaban soluciones integradas con aspectos estéticos. Cuando digo integradas, quiero decir que el intercambiador de placas, la bomba hidráulica, la valvulería, toda la que haga falta, la válvula de 3 vías, etcétera, el depósito interacumulador y todo venga incorporado, integrado en un único equipo interior. ¿Por qué? Pues porque no es en una vivienda, en una cocina o en un lavabo, no podemos poner 2 bombas secundarias con su calorifugado gris en su cuadro. Eso lo podemos poner en un garaje sin problema, pero no lo podemos poner en el comedor o en el salón de una vivienda, en un apartamento, ¿no? Entonces, con el hecho de la democratización de la bomba de calor y que se empezaron a instalar en todo tipo de viviendas fue cuando tuvo que aparecer este equipo compacto, de huella 60 por 60, es decir, la huella estándar de una nevera, de una lavadora, de un lavavajillas, de una secadora, de cualquier electrodoméstico, ¿vale? Que ocupa lo mismo que un módulo de muebles de cocina, ¿vale? Que se puede integrar incluso dentro de un armario de cocina, que su aspecto es suficientemente estético como para poder integrarse en una cocina, en un lavadero, en un lavabo, incluso en un pasillo de la vivienda, ¿vale? Y además, bueno, con ese RAL 9010, RAL 9010 es el color que tiene, ¿eh? Es ese color electrodoméstico, con su mando integrado y que además todos los elementos los tiene dentro, de manera que no tenemos que ir colocando bombas externas ni nada por el estilo. Este es el modelo idóneo para este tipo de instalaciones en apartamento. Sí que es cierto, pues que tiene 185 litros de agua caliente sanitaria y son 185 litros. No tenemos versión en 185, 200, 250, es lo que hay, ¿vale? Esa es, digamos, sería su limitación. Y después tenemos la Aquaria EcoFlex, que es novedad de este año, ¿vale? En ningún sitio he puesto novedad, pero bueno, es novedad de este año. Y esto es un equipo que lo que hace es compartir un sistema aire-aire y un sistema aire-agua con la misma unidad exterior, ¿vale? Una unidad exterior que suministra gas refrigerante a una unidad de conductos de 7,10 kilovatios, colocable en el falso techo y que trabajaría por expansión directa, tanto en calefacción como en refrigeración, pero también suministra gas a un módulo de agua similar al de la All-in-One. Ahora he vuelto atrás en las diapositivas, similar al de la All-in-One, pero que a diferencia de la que acabo de explicar, solo trabaja en agua caliente, no en agua caliente sanitaria, solo trabaja en agua caliente. La All-in-One, vuelvo nuevamente hacia atrás, la All-in-One, igual que la Biblock, igual que la Monoblock, pueden hacer calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, ¿vale? En cambio, este módulo de agua solo puede hacer calefacción y agua caliente sanitaria. Es decir, sí que podemos hacer funcionar un suelo radiante, pero no podemos hacer funcionar un suelo refrescante, porque agua fría no va a hacer. Si queremos hacer refrigeración, tenemos que hacerla por el conducto mediante expansión directa.
¿Qué nos permite este equipo? Pues uno, aprovechar todas las facilidades del aire-aire y del aire-agua en un único equipo. ¿Qué quiere decir? Pues refrigerar por aire-aire, que llegamos a consigna muchísimo más rápido, que si tenemos un exceso de humedad lo vamos a reducir más rápidamente. Y en cambio trabajar en calefacción con un sistema radiante, como un suelo radiante o unos radiadores, que siempre nos generan ese plus de confort a la hora de calefacción y producción de agua caliente sanitaria simultáneamente. Con recuperación de calor, esto quiere decir tal cual que cuando estamos trabajando en verano en refrigeración, el calor que esta unidad está sacando de las salas, de las habitaciones de la vivienda, antes de lanzarlo por el ventilador a la calle, ese calor intenta reaprovecharlo y si hay demanda de agua caliente sanitaria, lo recuperamos y producimos el agua caliente sanitaria sin añadir consumo energético. Es decir, a ver si lo puedo decir sin que suene como un claim de marketing. Simplemente es con el mismo consumo que estaríamos haciendo por el hecho de tener el aire acondicionado puesto, sin añadir ni un kilovatio de consumo más, producimos también simultáneamente el agua caliente sanitaria durante todo el verano. Por lo tanto, se puede decir que tenemos el agua caliente sanitaria gratis, si queremos. Bueno, eso ya como lo entienda cada uno. Por el mismo consumo del aire acondicionado, pum, pum, plus, se te genera el agua caliente sanitaria también, ¿vale? Posibilidad de hacer bicalentamiento, eso quiere decir trabajar con el conducto y con ese suelo radiante. Me he inventado un suelo radiante ahora, ¿vale? Pero con ese conducto y ese suelo radiante simultáneamente en calefacción. ¿Para qué? Pues para llegar a consigna más rápidamente el primer momento en el que ponemos en marcha la calefacción. Claro, eso en una vivienda que sea de uso habitual, ¿no? Pues a lo mejor lo usamos menos, porque sí que es cierto que, bueno, quizás el primer día de temporada, pero luego ya la calefacción nos mantiene la casa caliente y no hace falta que la calentemos de golpe. Pero en viviendas que son más de temporada o de fin de semana, eso sí que se va a notar más, porque cuando llegamos en invierno y queremos poner la calefacción y tenemos que esperarnos hasta que el suelo radiante se caliente y empiece a emitir, pues tardamos mucho tiempo. Durante ese rato podemos estar trabajando también con la calefacción, con el conducto en calefacción y tenemos ese bicalentamiento. Con el desescarche optimizado, eso quiere decir que durante el invierno no va a hacer falta que el equipo pare de hacer calor en ningún momento para desescarchar, ya que vamos a aprovechar parte del agua caliente para hacer el desescarche. Con la tecnología de mejora de calidad del ambiente interior NanoX, que si no sabes lo que es, un día podemos hacer una formación exclusiva sobre qué es esto de NanoX y qué ventajas aporta. Y además, pues bueno, trabajando con el gas refrigerante R32, con la posibilidad de controlarlo todo a distancia, remotamente, a través de las plataformas Smart Cloud, y también de hacer el mantenimiento remoto de estos equipos a través de Service Cloud, del que hoy voy a hablar muy poco, pero tienen que saber que existe, porque si son empresas que se dedican a hacer mantenimiento, Service Cloud es muchas veces una solución idónea para hacer el mantenimiento de este tipo de equipos. En la formación de hoy no vamos a hablar mucho, pero si les interesa, pues pueden buscar cuando hacemos alguna formación de Service Cloud y entender un poco cómo funciona esta herramienta. Bien, este equipo va a ser, yo creo que una de las aplicaciones, de los equipos que más aplicación se le va a dar en según qué partes de España. Yo creo que en todo lo que es Levante, la zona sur de España y las archipiélagos, va a funcionar perfectísimo este equipo que está diseñado yo creo que para nuestro clima. Es un equipo que encaja perfectamente con las necesidades de los apartamentos de multivivienda en nuestro clima. También la ventilación mecánica con recuperación de calor, que no es el tema de estudio del día de hoy, pero que sepan que existen. Si hasta ahora la ventilación mecánica con recuperación solo era obligada en edificios de pública concurrencia y estamos acostumbrados a instalarlo pues, en almacenes, en restaurantes, en salas de reuniones, en lo que sea, ¿no? Ahora no es que sea obligatorio por ley ponerlo en la vivienda, pero con el nuevo Código Técnico de Edificación y sus exigencias del H0, puede ser que más de una ingeniería se plantee la posibilidad de hacer recuperación de calor en la ventilación de la vivienda. Y por lo tanto necesitamos equipos de ventilación mecánica con recuperación de calor adaptados a las demandas domésticas. No podemos ir a poner un recuperador de aquellos de 400 metros cúbicos a la hora, ¿vale? En una vivienda, porque entonces no es eficiente. Tiene un ventilador que consume más de lo que al final podemos estar
reaprovechando con el recuperador. Lo que necesitamos es un ventilador mecánico con recuperador adaptado a los caudales de una vivienda, que obviamente como está mucho menos concurrida que un edificio de pública concurrencia, pues necesita menos ventilación. Esto es sentido común, ¿no? Es decir, si tenemos un edificio preparado para que puntualmente o constantemente tengamos una concurrencia de entre 25 y 150 personas, pues ahí vamos a tener que ventilar mucho más. En una vivienda vamos a ser entre 2 y 6 o 7 personas como máximo, ¿no? Entonces, claro, no necesitamos un equipo que ventile nuestra casa como si fuera un restaurante. Necesitamos estos equipos adaptados a las demandas domésticas. Pues nosotros hemos realizado este equipo que, si se fijan, físicamente se parece bastante poco a lo que tienen otros fabricantes, ¿no? Ya que en vez de estar pensado para ser instalado en el falso techo, está pensado para ir encajado encima de la all-in-one o encima del depósito cuadrado que tenemos para la monoblock y para la biblock. Nuestro ventilador mecánico con recuperación de calor tiene certificado Passive House. Hoy tampoco puedo ponerme a explicar muy a fondo qué es esto de Passive House, de la filosofía constructiva Passive House, pero que sepan que está certificado y que eso pues nos hace sentir muy orgullosos. Pero déjenme que destaque que nuestras bombas de calor Aquaria también están certificadas Passive House y eso nos enorgullece más porque, si bien nuestro ventilador con esto está demostrado que es bueno, pero hay bastantes ventiladores mecánicos certificados Passive House, sí que es cierto que bombas de calor, aire, agua certificadas Passive House es la única que hay en el mercado y por lo tanto, pues yo creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y que tenemos que reivindicar, ¿vale? La única bomba de calor, aire, agua certificada Passive House del mundo. Y una vez explicado los equipos, claro, si vamos a hablar de diseños de instalaciones, lo primero que tendríamos que plantearnos es, bueno, ¿y qué equipo de estos que he explicado elijo según la instalación que tengo? Entonces, claro, yo siempre digo que hay 9 preguntas que una persona se tiene que hacer antes de decidir qué equipo instalar. Primero, ¿en qué clima voy a trabajar? ¿Cuáles son las temperaturas medias, las máximas, las mínimas? ¿Qué humedad? ¿Qué salinidad del aire? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué servicios voy a necesitar que me entregue el equipo? Calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, solo 2 de ellos, los 3, ¿vale? ¿Qué potencia nominal necesito? ¿Qué temperaturas de agua voy a necesitar? Y con eso tiene mucho que ver los emisores de los que voy a hablar de aquí 2 puntos, ¿vale? ¿Qué emisores térmicos utilizo? Si utilizo radiadores, si utilizo suelos radiantes, si utilizo fan coils, etcétera. ¿Cuánto espacio exterior tengo y dónde está ubicado y qué tipo de espacio exterior es? La unidad tiene que ir en el balcón es pequeño o no, puede ir en una sala, en una zona exterior, en un patio, o puede ir en una cubierta, ¿no? ¿Qué espacio exterior tengo para colocar la unidad exterior? Si es amplio, si no, si queda muy lejos o no del consumo. Lo mismo, ¿qué espacio interior? Voy a tener una sala de máquinas, un garaje donde poner ese depósito interacumulador, ese mueble interior, o tengo que acabar integrándolo en un espacio reducido dentro de la vivienda, en la cocina, en el lavabo. Todo eso tengo que tener en cuenta antes de elegir el equipo. ¿Qué distancias hay entre la unidad exterior y la unidad interior? ¿Son suficientemente cortas como para que me lo plantee directamente con una monoblock y trabajo con agua? O como las distancias son largas, voy a tener que ir a un equipo partido, ¿vale? Y luego también la legislación. ¿Qué nos impone el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios o el Código Técnico de Edificación, ¿no? ¿Qué limitaciones nos ponen? ¿Voy a optar por ir con un sistema que vaya con R32 o mejor uno que vaya con 410 o esto o lo otro, dependiendo de las limitaciones que nos pongan a nivel legal para la instalación? Una vez hemos valorado todos estos condicionantes, vamos a poder seleccionar el equipo, ¿vale? Piensen que el diseño de la instalación comienza por la selección del equipo y la selección del equipo comienza por el estudio de necesidades. Primero estudiamos las necesidades, elegimos el equipo y lo instalamos. Y luego vamos a ver el resto del diseño de la instalación, ¿vale? Es muy importante no trabajar con, bueno, yo siempre instalo este equipo porque sí, y no miro y sea cual sea el proyecto, siempre instalo el mismo. No. Cada proyecto tiene sus necesidades y requiere su equipo específico.
Bien, hemos visto la gama general, hemos visto cómo deberíamos elegir el equipo muy brevemente, pero bueno, si nos hemos planteado como mínimo la filosofía de qué hay que hacer a la hora de elegir el equipo, que no se tiene que llegar al catálogo y elegir uno porque sí, que nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Y ahora voy a hablar un poco de los elementos interiores del equipo, muy brevemente porque esta formación no va dedicada a cómo funciona el equipo en sí por dentro y cómo repararlo o cómo programarlo, sino más bien a cómo diseñar la instalación con él. Pero sí que es cierto que para poder entender bien por qué voy a explicar ciertas cosas con el diseño hidráulico, es necesario tener en cuenta, saber algunas cosas de los elementos que conforman nuestros equipos. A ver, nuestros equipos son bombas de calor, aire, agua. Eso quiere decir que intervienen tres flujos diferentes. Tres, no dos, tres. Es muy importante tenerlo claro. Si es aire-agua, obviamente el flujo de aire y el flujo de agua. Estos dos flujos obviamente van a entrar, si no, no sería una bomba de calor aire-agua. Si fuera una bomba de calor aire-aire, pues sería aire y aire. Eso es claro. Pero más allá del aire y el agua, hace falta el tercer flujo, el que facilita que el aire le pueda pasar calor al agua o el agua le pueda pasar calor al aire. Y ese flujo que hace de anillo, ese flujo que une, que concatena los otros dos flujos, es el de gas refrigerante, R32 o R410. Vamos a tener un elemento que va a mover únicamente aire, que va a ser el ventilador, y me va a mover el aire al elemento en el que el calor se va a intercambiar entre el aire y el gas refrigerante, ¿vale? Que es la batería. Luego vamos a tener dos elementos que solo mueven gas refrigerante, que son el compresor y la válvula de expansión, y hacen que este gas refrigerante se mueva, no solo que se mueva, sino que, bueno, ahora voy a explicar, pero sino que también que tenga ganas de absorber o de lanzar calor, y eso es muy, muy importante. Luego va a estar el elemento en el que este gas refrigerante va a intercambiar calor con el agua, que es el intercambiador de placas, y obviamente pues me falta el último elemento, el que va a mover el agua, ¿no? El ventilador mueve el aire, el compresor y la válvula de expansión mueven el gas, me falta el elemento en el que se mueve el agua, que es una bomba hidráulica. Cabe destacar, bueno, lo que decía, es decir, el compresor y la válvula de expansión no solo hacen que el gas se mueva, sino que también hacen que el gas tenga ganas de absorber calor o de ceder calor. Siempre, después de haber sido expandido, un gas refrigerante necesita absorber calor como sea y por lo tanto cuando lo hagamos pasar por una batería va a absorber calor. Siempre después de haber sido comprimido, al gas refrigerante le pasa lo contrario, necesita ceder calor, necesita soltarlo, ¿vale? Y por lo tanto, al hacerlo pasar por este intercambiador, va a soltar calor. Claro, tal y como lo he dibujado con las flechas así, coge calor de aquí, bueno, pasa por la expansión, absorbe calor aquí porque necesita absorberlo, lo comprimo, a partir de aquí necesita cederlo, lo paso por el agua y entonces el agua se lleva el calor. ¿Y qué es lo que pasa si yo en vez de calentar agua lo que quiero hacer es enfriar agua? Pues simplemente cambio el sentido de rotación y ahora va a expandir aquí, va a absorber calor aquí, enfriando el agua y luego lo vamos a comprimir y ese calor lo va a querer ceder en el aire. Y entonces vamos a estar refrigerando el agua en vez de calentándola. Por lo tanto, es tan fácil como cambiar el sentido de giro si va en un sentido o en el otro. Bien, estos son los elementos y ahora voy a hacer un comentario. Cualquier bomba de calor, aire-agua o aire-aire, según la normativa de ecodiseño del 2009, para poder ser vendido en Europa necesita ser inverter. Inverter es otra palabra que quizás un día deberíamos explicar lo que es, pero bueno, es una palabra que se patentó hace tiempo y quiere decir que el control del compresor se hace mediante un sistema PID, ¿vale? Bueno, es igual, un sistema de derivado integral, de control de derivación e integración, que nos permite que el equipo gire más rápido, el equipo no, el compresor, gire más rápido cuanta más demanda hay y gire más lento cuanto menos demanda hay. Es decir, que el compresor se adapte a la necesidad térmica que está imponiendo la instalación. Siempre que explico esto hay alguien que mira y me dice, hombre, pues Alejandro, eso yo lo puedo hacer con un variador de frecuencia. Sí, es cierto, absolutamente, pero un variador de frecuencia, tanto si trabaja al máximo que puede, como si trabaja a la mitad, como si trabaja un 10% de la capacidad, el consumo eléctrico que hace es el mismo. Esto podemos entrar a mirar cómo van los imanes y el devanado y entender por qué
con un sistema normal, estándar, tradicional, aunque le pongamos un variador de frecuencia, nosotros al final tenemos todos los devanados electrificados y por lo tanto el consumo eléctrico es el mismo, tenga que girar más rápido o más lento. En cambio, con el sistema inverter, no. El sistema inverter no solo se adapta y genera más y gira más rápido cuanta más demanda hay y más lento cuanto menos demanda hay, sino que además consume más electricidad cuando trabaja a más demanda y consume menos, que eso es lo importante, cuando trabaja menos demanda. Piensen que al final una bomba de calor nosotros la diseñamos para que funcione, para que pueda dar respuesta en los momentos más exigentes del año. Por lo tanto, la estamos dimensionando para la máxima demanda que puede tener. Y decimos, no, no, este equipo necesitamos 9 kilovatios térmicos. ¿Cuándo? En el momento de más frío de invierno o en el momento de más calor de verano. ¿Vale? Pero luego, la mayor parte del año no va a trabajar entregando 9 kilovatios. Va a trabajar probablemente a la mitad o menos, entregando 4 kilovatios, 3, porque le hemos diseñado para los momentos más fríos del año, pero esos son puntuales, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener un equipo que va a estar trabajando la mayor parte de su vida en frecuencias intermedias. Si no es capaz de bajar el consumo cuando trabaja en frecuencias intermedias, vamos a encontrar con un equipo que tiene un consumo demasiado grande para lo que nos está dando. Bien, eso todo, cualquier bomba de calor tiene que ser inverter, la nuestra obviamente lo es, si no, no se podría vender en Europa, pero cuando hablan de inverter solo hablan de inverter del compresor. En ningún sitio se dice que la bomba de calor tenga que ser full inverter, es decir, que no solo el compresor varíe su giro, sino también el ventilador y también la bomba hidráulica. Nuestro equipo es full inverter, todo es inverter. Cuando baja la demanda, baja todo, la frecuencia del compresor, la frecuencia de la bomba, la frecuencia de los ventiladores. Y por lo tanto, aunque nuestro compresor no pudiera bajar por debajo del 30% de su capacidad, ¿vale? Nosotros no solo jugamos con el compresor, también podemos jugar con la bomba y con los ventiladores. Y por lo tanto, si ponemos el compresor a trabajar al 30%, la bomba también a trabajar al 30% y el ventilador a trabajar al 30%, a lo mejor nuestro equipo de bomba de calor está trabajando al 10% de su capacidad. Porque jugamos no solo con el compresor, sino con todos los elementos. Y eso es yo creo que es una característica diferencial entre los equipos de bomba de calor, como los equipos Panasonic, y con muchos otros que hay en el mercado que lo único que tienen inverter es el compresor. ¿Vale? Y eso también hace que necesitemos menos cantidad de agua en la instalación, porque nuestra bomba no es on-off, ni de 3 velocidades, es completamente variable. Y eso quiere decir que no arranca de golpe, y eso hace que no se genere cavitación, o como mínimo tanta cavitación. Luego hablaremos un poco de la cavitación. ¿Vale? Al ser inverter, pues regula y no genera golpes y necesita mucha menos cantidad de agua. Otros elementos destacables, pues su caudalímetro, el defangador que hay en los equipos All-in-One y All-in-One Bizona, ¿vale? Que vienen con vaso de expansión incorporado, el filtro magnético, las fuentes de alimentación, la resistencia interna que se puede activar o desactivar, el mando, el control, la placa base, de la que voy a hablar justo ahora, en unos momentitos, y la placa de funciones avanzadas, de la que también hablaré. Lo que decía, el hecho de que el equipo sea tan inverter, que no solo sea el compresor, sino también la bomba sea inverter, y además tenga un caudalímetro de alta calidad, que es capaz, de alta precisión, que es capaz de detectar cualquier variación en el flujo de agua y por lo tanto cuando el equipo se está adaptando a la demanda, es capaz de predecirlo con mucha fidelidad, nos podemos permitir equipos que necesiten muy poca cantidad de agua para funcionar. Tanto es así que nosotros siempre decimos que solo con que nos aseguremos que cuando entre en funcionamiento la bomba mueve el caudal que necesita, no pedimos ningún volumen extra de agua, ¿vale? Sino que nos basta con asegurar el caudal, que eso sería, ahora cuando hable del diseño, no hacer ninguna barbaridad en el diseño hidráulico, ¿vale? Asegurarnos que no hacemos ninguna barbaridad. Solo con eso nuestro equipo va a funcionar y no va a necesitar ningún pulmón hidráulico, ¿vale? Ningún depósito que nos aporte volumen de agua simplemente para que haya volumen de agua. Como mínimo técnicamente. Vamos a hablar de emisores térmicos que le podemos instalar al equipo muy brevemente.
Simplemente recordar que los emisores térmicos no forman parte de la bomba de calor, pero según lo que le instalemos, van a condicionar mucho cómo trabaja la bomba de calor. No es lo mismo poner unos radiadores, como los que explico ahora. A ver, radiadores y bombas de calor trabajan perfectamente, ¿vale? Es decir, una bomba de calor puede trabajar con radiadores a la perfección y generando un confort maravilloso. Simplemente, a ver, si nosotros vamos a hacer una instalación nueva con bomba de calor y radiadores, pues simplemente ya vamos a ir a elegir radiadores que sean de aluminio, quiere decir que puedan trabajar con temperaturas de agua más moderadas, que no necesitemos el agua a 70 grados. Vamos a asegurarnos de que la instalación sea bitubo, ¿vale? Para que no haya ningún problema de que los últimos radiadores nunca se calienten. Y vamos a asegurarnos de que el radiador sea tan grande como necesitemos, ¿no? Vamos a ponerle tantos elementos como nos haga falta para que emita calor. El problema con los radiadores solo está cuando hacemos rehabilitación, pero ahí mucha gente dice, bueno, es que cuando hay radiadores porque hay rehabilitación, porque yo ya las instalaciones nuevas las hago con suelo radiante, me lo invento, ¿eh? Bueno, pues cuando tenemos radiadores con una rehabilitación, yo creo que lo primero que tenemos que mirar y asegurarnos es que la instalación sea bitubo, ¿vale? Sí que es cierto que hoy vamos a hablar de diseño de instalaciones, por lo tanto me estoy imaginando instalaciones nuevas, hechas de nueva planta, pero bueno, si vamos a hacer una rehabilitación, vamos a asegurarnos que la instalación sea bitubo. Si es monotubo, alerta, quizás no sería buena idea simplemente quitar la caldera de gasoil y poner una bomba de calor. Y ya está, porque ahí nos vamos a encontrar que nos va a generar seguramente algún problema. Si es bitubo, si tenemos una instalación bitubo, vamos a ir a por bomba de calor. Entonces ya miraríamos, ¿eh? Los radiadores son de fundición, ¿no? De aquello de hierro. Bueno, pues entonces, como sabemos que vamos a trabajar con el agua un poco más alta, quizás, pues me planteo poner una familia HT o una TCAP en vez de poner una HP, porque esos 60 grados o 65 van a hacer que los radiadores de hierro no tarden demasiadas horas en hacer que la vivienda llegue a consigna, ¿vale? Y en cambio, si pongo una HP que trabaja como mucho 55 grados, pues a lo mejor tardo mucho rato en conseguir que la casa se caliente. Luego lo voy a conseguir al final, ¿vale? Al final se consigue. La idea es que eso tampoco signifique una inversión de tiempo muy, muy grande, ¿vale? Que yo ya sé que la instalación es bitubo y con radiadores de aluminio, pues puedo ir con una HP perfectamente. Es que los radiadores tienen pocos elementos. Bueno, pues voy a jugar con el salto térmico, ¿vale? Voy a poner un salto térmico un pelín más alto o más bajo, dependiendo de los elementos que tenga. Vamos a darle tiempo al equipo, a la instalación, para que pueda perder la temperatura que hace falta, para que cuando vuelva el agua a mi bomba de calor no me vuelva demasiado caliente y la bomba trabaje constantemente con arranques y paros, ¿vale? Vamos a hacerlo con un salto térmico pues un poquitín más desahogado y ya está, y nos va a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, radiadores perfectamente con bomba de calor. Cuando son rehabilitaciones, yo lo primero que miraría es que sea bitubo. Si es bitubo, vamos a ir con bomba de calor seguro, con una o con otra. Si es monotubo, quizás, aunque yo he visto instalaciones monotubo con bomba de calor funcionando, con su rato de llegada a consigna, y teniendo en cuenta que hay habitaciones, las que quedan más alejadas de la bomba de calor, que no se calientan hasta que el resto de habitaciones han llegado a consigna y por lo tanto que pueden realmente tardar mucho en llegar a calentarse, yo las he visto. Pero yo ahí sí que me plantearía que si es monotubo quizás vale la pena cambiar la instalación, ¿vale? Ya retirar todo el tubo y pasarlo diferente y hacer la instalación bitubo. Suelos radiantes, pues nada, recordar que el suelo radiante funciona muy muy bien con bomba de calor, porque el suelo radiante, para hacer que un suelo radiante dé sensación térmica adecuada, basta con temperaturas de agua de 35 o 38 grados como máximo. Y esto, claro, esto es una maravilla porque para calentar el agua a esas temperaturas tan bajas consumimos muy poca energía. Por lo tanto, son sistemas que nos van a conseguir siempre una máxima eficiencia. Hay que tener en cuenta que si estamos en climas con una variación térmica muy alta, diferencia de temperatura entre el día y la noche, que en la noche llegamos a temperaturas frías, pero al mediodía llegamos a temperaturas muy altas, es importante que ese suelo radiante se configure con curva de compensación, ¿vale? Porque si lo hacemos con una temperatura de agua directa, podemos encontrarnos que al mediodía haya un poco de sofoco. Es decir, que cuando lleguemos a cerrar las llaves del suelo radiante,
y el suelo radiante deje de circular agua, hayamos encerrado demasiada agua caliente cuando estamos en un clima que a mediodía se repunta en temperatura y nos encontremos que se solapan una temperatura exterior cálida que nos está entrando calor desde el exterior con un suelo radiante que todavía le queda rato de emisión y que nos genera un poco de sofocón en el interior. Si lo hacemos por curva de compensación, esto no va a suceder, ¿vale? No va a suceder nunca. Vamos a tener siempre un confort máximo, gracias al suelo radiante. Suelo refrescante, no puedo explicar todo esto del cómo funciona la psicometría del aire, pero recuerden que suelo refrescante, zonas húmedas, zonas que el aire tenga humedad, complicado. Se puede instalar, pero siempre con un sistema de apoyo que deshumecte el aire. Si estamos en una instalación, digamos, me van a permitir la expresión, de alto standing, que podemos permitirnos poner el suelo radiante refrescante, pero también podemos permitirnos poner un sistema de apoyo con un fan coil, un deshumectador o un split o lo que sea, y apoyarlo, pues perfecto. Si estamos en un apartamento que vamos a intentar ponerlo todo más encajado, más pequeñito, y que queremos un solo sistema y que no queremos estar poniendo ese fan coil, ese tal, y estamos en una zona húmeda, quizás no deberíamos plantear el suelo refrescante como solución para climatización, ¿vale? Deberíamos plantearnos fan coils u otra solución. En cambio, si estamos en una zona seca, ese mismo apartamento del que estamos hablando puede trabajar con suelo radiante en invierno, suelo refrescante en verano y sin ningún problema, ¿vale? Eso depende ya de la zona climática en la que nos encontremos. Esto es un poco la psicometría, pero no lo voy a explicar hoy. Y finalmente los fan coils. Los fan coils funcionan, yo siempre lo digo, funcionan en frío, funcionan muy, muy bien. Son una maravilla. Eso sí, le tenemos que lanzar el agua más fría que a un suelo refrescante. O sea, un suelo refrescante con 11 o 12 grados, incluso 18 grados de temperatura, ya nos refresca. Los fan coils van a necesitar agua fría, entre 7 y como máximo 10, 12 grados, ¿vale? También dependiendo de si es una zona más seca o más húmeda, tenemos que trabajar con temperaturas más frías o menos. Zonas húmedas para enfriar, recuerden que para enfriar el aire en una zona húmeda, primero tenemos que retirar humedad. Es decir, primero vamos a gastar una cantidad de energía en enfriar un aire, en enfriar un vapor de agua que hay en el aire que se va a condensar y se va a ir por el desagüe, ¿vale? Y por lo tanto, hasta que no hayamos quitado un poco de humedad al ambiente y hayamos retirado humedad, no empezaremos realmente a refrescar la sala. Y por lo tanto vamos a tener que trabajar con una temperatura un poco más fría para que esto suceda más rápido, ¿vale? Y esa humedad desaparezca antes y poder dedicarnos a enfriar el aire. Y por lo tanto vamos a tener que trabajar con aguas de 7 grados. En cambio, en zonas más secas, donde hay menos humedad, prácticamente desde el minuto cero en el que el ventilador del fan coil se pone en marcha ya estamos enfriando el aire. Por lo tanto, tampoco nos hace falta ir a temperaturas de 7 grados. Podemos trabajar con 10, 11 grados y vamos a notar fresco enseguida, ¿vale? En verano no hay ningún problema con el fan coil. El fan coil el problema lo tenemos en invierno. No quiero decir que un fan coil no pueda calefactar, calefactan a la perfección. Si nosotros le lanzamos el agua, eso sí caliente, porque si lanzamos el agua a 35 grados como un suelo radiante, no nos va a dar sensación térmica, porque aquí se opone el tema convectivo. Es decir, el ventilador pone el aire en movimiento. Y el aire en movimiento, al ser humano, siempre le genera cierta sensación de frío. Entonces, aunque nosotros estemos moviendo, o nosotros movemos un aire muy caliente, ¿vale? O realmente no vamos a poder dar sensación de calefacción si le estamos poniendo un ventilador que funcione, ¿vale? Simplemente esto. Entonces, vamos a asegurarnos cuando trabaje en invierno que el agua va bastante caliente y sobre todo vamos a intentar reducir al máximo los tiempos en los que el ventilador del fan coil está funcionando sin que le llegue agua caliente, agua realmente caliente, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Hombre, aquí viene un consejo mío que voy a explicar justo ahora, ¿vale? Sí, porque ya voy fatal de tiempo, vamos a explicar lo que nos dé, lo que podamos de todo lo que había preparado para el día de hoy. Y es que tendríamos que asegurarnos que en cuanto el agua empieza a circular por el fan coil, ese agua que circula ya está caliente. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues simplemente habiendo hecho que la última vez que pusimos en marcha el sistema y empezamos a llevar agua caliente al fan coil y estábamos calentando agua, pues reservar parte de ese agua en un depósito como agua caliente para que la próxima vez que arranque el sistema ese agua caliente ya esté caliente, ¿vale?
y así nos aseguramos desde el momento cero en el que el ventilador se pone en marcha, el fan coil da calor. Si no hemos reservado agua caliente en lo que vulgarmente llamamos, no, vulgarmente no, lo que técnicamente llamamos un depósito de inercia térmica, es decir, un depósito que guarda agua caliente para que el agua en cuanto empiece a funcionar ya esté caliente. No confundir con un pulmón hidráulico, aunque muchas veces el mismo depósito nos hace de pulmón hidráulico y de depósito de inercia, pero son dos conceptos diferentes, ¿vale? Ese depósito de inercia térmica es muy útil cuando trabajamos con fan coils en invierno. Y luego los depósitos interacumuladores. Simplemente pues recordar que un depósito interacumulador para trabajar con bomba de calor necesita que el serpentín dentro del cual circula el agua caliente que ha calentado la bomba de calor sea suficientemente largo, tenga suficiente cambio como para que el agua pierda la temperatura que tenía que perder antes de volver a la bomba de calor. Si no, nuestro equipo va a estar arrancando y parando constantemente. Y por lo tanto, que hay que buscar depósitos interacumuladores con la superficie de intercambio del serpentín suficientemente grande. ¿Vale? Nada, simplemente no podemos usar cualquier depósito interacumulador, sino que tenemos que elegir el que convenga según la bomba de calor que estemos utilizando. Aquí pongo una tabla que puede ser útil de valores aproximativos, ¿vale? Pero lo mejor es mirar exactamente en cada manual de funcionamiento, pues qué depósito interacumulador requiere para la potencia. Yo siempre os digo, la manera de no equivocarse es comprar un depósito Panasonic también, ¿vale? No es necesario. Un depósito interacumulador externo también funciona, pero vamos a tener que mirar bien que la superficie sea la mínima que necesitan los equipos según potencia. Si compran un equipo Panasonic, bueno, eso se lo ahorran porque seguro ya está calculado para que dé potencia suficiente. Y bueno, lo que decía, diseño hidráulico, no puedo dedicarme, porque ya estoy sobre el tiempo, no puedo dedicarme a explicar lo que es el diseño hidráulico de la instalación, pero simplemente recuerden que a pesar de que yo diga que no necesitamos de un volumen mínimo, no podemos hacer barbaridades como conectar la salida de la bomba de calor, de nuestra bomba hidráulica, directo al retorno, ¿vale? Sin que haya pasado por ningún sitio. Ya que mira, hombre, esto no lo hacemos. El agua la llevamos al suelo radiante o al fan coils. Ya, pero muchas veces tenemos un circuito de retorno para cuando las llaves han cerrado, ¿vale? Y a veces ese circuito de retorno puede ser demasiado pequeño. Entonces nos encontrarnos en que puede haber un momento en el que lo que estamos generando es un golpe de ariete. Entonces, ese circuito de retorno, sobre todo, vamos a asegurarnos que tenga caudal suficiente. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, pues primero, si hay unos metros de tubería, mejor. Dos, si ese retorno, cuando se cierra el retorno, tiene un retorno con un retorno muelle o algo así que sea más o menos amortiguado, que no nos genere un golpe. Tres, podemos poner, por ejemplo, la tubería de retorno, este último tramo de tubería, un poco más holgado, para asegurarnos que ahí quepa un poco más de agua. ¿Vale? Pues si la instalación la estamos trabajando con 1 pulgada, ese retorno lo podemos hacer con una de 2 pulgadas, ¿vale? Y luego, a ver, siempre podemos, lo que yo digo, siempre podemos dejar pues algún circuito que quede abierto hasta que el termostato nos apague el equipo. ¿Vale? Podemos tener un circuito de suelo radiante o lo que sea. Si no, se puede poner un depósito. Claro, nosotros realmente con depósito no trabajamos casi nunca por pulmón de inercia, por pulmón hidráulico, por falta de agua. Normalmente cuando ponemos ese depósito ahí es por volumen de inercia, que es lo que explicaba antes, ¿eh? Es porque vamos a trabajar con fan coils y para que el fan coil en invierno trabaje con confort, pues ponemos ahí un depósito con unos litros de agua, 30, 50, lo que sea. Y entonces nos aseguramos que el fan coil trabaja siempre con confort tanto en invierno como en verano. Otra cosa es si vamos a poner una segunda bomba. Si vamos a poner una segunda bomba, sí que es obligatorio colocar un depósito separador hidráulico, ¿vale? Este depósito separador hidráulico, obviamente, al poner el depósito separador hidráulico, nos separa el circuito en dos, ¿vale? En un primario y un secundario. Y aparte de separarnos el circuito, también nos genera volumen de agua de pulmón hidráulico y también nos genera inercia térmica, ¿vale? O sea, lo hace todo. Pero es muy importante cuando vamos a trabajar con una bomba secundaria poner este depósito separador hidráulico.
Y bueno, nada, esto sí, como es más de lo mismo, voy a ir directo, voy a saltarme el punto 5 en el que explico las placas electrónicas, porque ya voy muy tarde, voy sobre el tiempo, y creo que lo más importante es ver este último punto, que es el punto de qué posibilidades nos da un sistema Aquaria a la hora de diseñar nuestra instalación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede funcionar Aquaria? Uno, lo más básico, que esto el RITE no lo contemplaría, ¿vale? Se ha instalado mucho antiguamente con sistemas así, ahora el RITE nos pide que haya un control termostático. Pero bueno, lo primero sería sin control termostático ni nada, es decir, nuestra bomba de calor, he puesto aquí, esto se supone que es la bomba de calor, es como si fuera una biblock, pero puede ser la monoblock, puede ser la all-in-one, puede ser cualquiera, ¿eh? Nuestra bomba de calor va conectada directamente al sistema de climatización, fan coil o suelo radiante o lo que sea, sin valvulería, sin nada que nos cierre el circuito, y cuando yo arranco el equipo, si lo arranco en calefacción, me lanza agua caliente por aquí. Si lo arranco en refrigeración, me lanza agua fría por aquí, y si lo pongo, pues por ejemplo, parado o solo produciéndome agua caliente sanitaria, no me genera clima. Ya está. ¿Vale? Esto sería un sistema que lo que haría sería climatizar según yo le he puesto calefacción o refrigeración y funcionaría por la temperatura del agua de retorno. Si estamos, por ejemplo, en calefacción y nota que el agua de retorno me vuelve caliente, quiere decir que ya ha calefactado todo y entonces el equipo para. ¿Vale? Esto se ha instalado muchísimo en tiempos pretéritos, ahora el RITE no lo permite, pero sería una primera manera de controlar el equipo. Recuerden que también podemos coger el mando del equipo Aquaria y llevarlo a una zona donde nos interese más para manipularlo, por ejemplo en el centro del salón, ¿vale? Y podríamos desde el centro del salón pues encender y apagar la calefacción. Esto ahora el RITE no lo contempla, nos tenemos que ir a sistemas más complejos. Este, que realmente puede resultar muy complejo, para nuestra máquina es lo más sencillo que hay. Yo hago una instalación externa controlada por un termostato externo que no conecto para nada a mi equipo, ¿vale? Ese termostato externo me pone en marcha pues el fan coil o me abre las llaves del suelo radiante o lo que sea, y como mucho me pone en marcha esta bomba, que es la bomba del secundario, con una zona, con dos, o aquí podemos hacer 3 o 4, es igual, ¿eh? Ese mismo sistema, ese termostato que me pone en marcha este equipo, este emisor, un suelo radiante, por ejemplo, o un fan coil, es el mismo que me pone en marcha esta bomba, pero no le dice nada a mi equipo. Y mi equipo lo único que hace es encargarse de que este depósito de aquí esté caliente en invierno y frío en verano. Cuando empieza la temporada de calefacción, le pido a mi equipo que trabaje en calefacción y me va a mantener 24/7 este depósito caliente. Hay mucha gente que piensa que esto es una atrocidad, ¿no? Pero ¿qué dices? Todo el día mantener caliente ese depósito cuando a lo mejor no hace falta la calefacción para nada. Hombre, si este depósito es un depósito de una calidad mínima, como un depósito Panasonic, por ejemplo, si yo caliento este depósito y lo dejo a lo largo del día sin haber usado ese depósito, 24 horas después, si yo no he usado la calefacción para nada, a lo mejor me ha perdido 2 grados de temperatura el agua, como mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tampoco voy a estar recalentando este depósito, porque este depósito se mantiene caliente, mi equipo en el agua de retorno nota que está caliente y por lo tanto no tiene por qué ponerse a calentarlo, ¿vale? Y lo mantiene ahí, mi bomba de calor no funciona. Es en el momento en el que arranco los fan coils y ese agua caliente empieza a circular y empieza a perder temperatura, que mi equipo nota que el depósito se está enfriando y entonces se dedica a calentarlo. En verano lo mismo, ¿eh? Yo aguanto el agua fría la lanzo, en el momento en el que nota que el agua se está calentando, la vuelvo a enfriar. Por lo tanto, esto sería un sistema que para mi máquina sería muy sencillo porque toda la instalación es externa, ¿vale? Perfecto, se puede hacer. Mi máquina simplemente le pido si quiero que trabaje en calefacción, en refrigeración o si estoy en entretiempo, si solo quiero que me genere agua caliente sanitaria. Obviamente, en la temporada de calefacción o de refrigeración también hace el agua caliente sanitaria, ¿eh? Que no lo he puesto aquí abajo, pero se entiende. Y ahora hay así cosas un poco más complejas. Por ejemplo, utilizar el propio mando del equipo como termostato. Esto en instalaciones pequeñas, en apartamentos, lo estamos haciendo muchísimo. Yo, aprovechando que mi termostato tiene sonda de temperatura, yo vengo al termostato, le marco la consigna que quiero, lee aquí la temperatura que hay y según la temperatura que hay aquí, pone en marcha o apaga el sistema de clima. Y luego aquí, pues yo le puedo poner lo que quiera, ¿eh?
un solo fan coil, por ejemplo, o un solo radiante, o más de un fan coil, lo que sea. Mi equipo va a lanzar agua caliente hacia ese sistema cuando la sonda de temperatura note que tenemos que necesita clima. ¿Vale? He dicho un solo fan coil porque si ponemos un único fan coil, podemos hacer incluso que mi equipo abra, o sea, ponga en marcha el fan coil y le ponga en marcha el ventilador. Es decir, cuando note que hay demanda de clima, no solo arranca la bomba y pone el agua a circular, sino que pondría en marcha ese equipo, ese fan coil. Pero entonces tendría que ser una instalación sin zonificar, por ejemplo, pues un apartamento muy pequeño. Recordemos que el mando lo podemos poner en el equipo o lo podemos exportar hasta donde queramos. Y luego ya entramos en sistemas más complejos. No, yo quiero hacer 2 zonas, quiero que mi mando lea la temperatura para la planta baja, por ejemplo, pero luego en la planta de arriba, que obviamente tiene otras demandas, porque es otra zona noche o lo que queramos, yo también la quiero controlar desde mi mando y lo que hago es poner una sonda de temperatura en la planta de arriba, llevarla al equipo y desde el mismo mando marco las 2 consignas, entonces el mando se me divide en 2 zonas, zona 1 y zona 2. En el mismo mando marco las 2 consignas, pero la temperatura para decidir si hay demanda o no, en una me la lee aquí abajo y en la otra me la lee ahí arriba. Y mi propio equipo pone en marcha las 2 bombas, ¿vale? Pone según cada una de las 2 lecturas. Y si una de las 2 zonas trabaja con una temperatura de funcionamiento diferente a la otra, que una fuera un suelo radiante y la otra fuera un fan coil, por ejemplo, que una trabajara con 35 grados y la otra con 45, también me gestiona la válvula mezcladora de esta para que el agua que me llegaría a 45 se me mezcle con agua de retorno y me entre a 35 en el suelo radiante. Y eso sería controlando desde el mando, con una sonda de temperatura en la otra zona, 2 zonas. Y recordemos que el mando además se puede llevar y puedo ponerlo en medio del salón comedor y el otro en la planta de arriba en el pasillo de los dormitorios. Me lo estoy inventando, ¿eh? O poner un termostato externo, que es el del cabezales del suelo radiante o el del fan coil, que me manda a mi equipo y me dice cuándo tiene que arrancar o parar. Conecto ese mismo termostato a mi equipo y entonces mi mando ya no gestiona el clima. Cuando el termostato externo le dice que tiene demanda, mi equipo se pone a hacer clima. Incluso 2 zonas, que es hasta donde podemos hacer con la placa de funciones avanzadas, 2 zonas, cada una con su termostato y cada una pidiendo clima para la zona de arriba o la zona de abajo. Y luego todas las combinaciones que queramos. De lo que acabo de explicar, combinado como queramos. No, en una zona el termostato es el mando y en cambio en la otra zona trabajo con un termostato externo. O no, en una zona es el mando pero con la sonda colocada en no sé dónde y en la otra es el termostato externo. O no, en las dos son el mando pero con las 2 sondas. A partir de ahí las combinaciones que queramos con hasta 2 zonas de climatización diferenciada. Y con esto, y entendiendo que son las 8:15 y que me he pasado como mínimo 10 minutos de lo que hayamos pactado, dejo hasta aquí lo que yo había preparado para la formación de hoy. Agradezco muchísimo el interés y que hayan estado hasta ahora pues aquí escuchando, las personas que hayan aguantado, y espero que haya aportado algo de conocimiento. Sé que queda mucha cosa por explicar sobre cómo se instalan los equipos Aquaria. Podemos seguir haciendo formaciones a través de GES Academy o si quieren a través de ProClub y a través de Panasonic Pro Academy. Podemos continuar haciendo formaciones. Les dejo aquí los contactos de Panasonic, sobre todo el teléfono de asistencia técnica al instalador. Y bueno, sí que aunque sea tarde, voy a dar la posibilidad de hacer alguna pregunta. No sé si es que ahora mismo necesitaría, aquí voy a abrir el chat. El chat lo tengo aquí abierto. No sé si hay alguna pregunta que la pueden hacer a través del chat, o supongo que a través de los micrófonos también la pueden hacer. Mm,
Sí, a ver, sí, ahora veo que aparecen preguntas. Acceso a la grabación la van a tener seguro. Alberto me ha dicho que desde que es Academy les llegarán llegar en la grabación. Esto es completa, es Grupo Electrostocks quien lo va a gestionar, pero sí que les va a hacer llegar la grabación de la formación de hoy. Y en Panasonic Pro Club, ¿vale? Aparte de ponerse a inscribir a las formaciones de Panasonic Pro Academy, tenemos generadores de esquemas. Esquemas tipo, tenemos un manual de instalación, que también se pueden descargar desde Pro Club, en el que hay 6 o 7 esquemas tipo bastante interesantes para trabajar, pues con poco lo que he dicho, para trabajar solo con una zona, con 2 zonas, controlado por termostato externo. No están todas las posibilidades, pero sí que están las más interesantes. Con una zona, con dos, con una zona y piscina. Y así yo creo que están las más de uso y es un documento que se llama Installation Manual. No, pero está en castellano. Manual de diseño e instalación. Dentro de ProClub entran, van a herramientas, manuales técnicos y pueden descargarse este manual en el que vienen, pues yo creo que los esquemas típicos, al final, el 90% de las instalaciones son de las que aparecen en ese manual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si queda alguna otra pregunta, todo es lo mismo. ¿Dónde consigo el manual? Panasonic Pro Club. Lo voy a escribir en el chat. Sonic. Un momentín, y puedo buscar el enlace. Es que al final todo lo de. Ahora están viendo aquí. A ver dónde tengo yo aquí Panasonic Pro Club. Lo tengo abierto en algún sitio, aquí. Voy a desconectar para poder. Y entonces yo ahora les voy a pasar un enlace. Aquí. New User, que es directamente como si fueran. Para que se abran la cuenta. Les paso el enlace. Miren, les he puesto el enlace para Panasonic Pro Club. Allí pueden encontrar todos los manuales, las etiquetas técnicas, los certificados, etc. En cuanto a mantenimiento, ¿cómo funcionamos localmente? Bueno, nosotros para Aquaria mm, ofrecemos desde fabricante, ofrecemos el servicio de mantenimiento si los usuarios lo quieren contratar, pero también ponemos a disposición de las empresas instaladoras un software muy interesante que es Service Cloud, para que esas empresas instaladoras puedan hacer el mantenimiento de las instalaciones que han hecho ellas, o las que han hecho ellas o las que no. Bueno, puede hacer el mantenimiento también de equipos Aquaria. Entonces, por un lado, nosotros sí que es cierto que ofrecemos el servicio de mantenimiento desde el fabricante para aquellas personas que no dispongan de una empresa que les pueda, de proximidad, que les pueda hacer el mantenimiento, y entonces nosotros lo hacemos desde nuestros servicios técnicos. Y si no, pues ponemos al alcance de las empresas que quieran dedicarse a hacer el mantenimiento de los equipos para Service Cloud, que es una posibilidad para controlar remotamente el equipo y hacer lecturas remotas del equipo. Si no quieren utilizar Service Cloud, siempre pueden hacer un mantenimiento tradicional, es decir, yendo a visitar la máquina y tal, y si ven que hay una pieza de recambio o tal, pues solicitando las garantías y lo que sea a través de Grupo Electrostocks. Está. Vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo voy a dejar la formación de hoy, pero les voy a dejar también en el chat ahora mismo escrito
el correo de formación, ¿vale? El correo del departamento que gestiono. Entonces, si tienen alguna pregunta, siempre la pueden hacer, si ahora no se les ocurre, pero luego cuando vuelvan a verse la grabación o cuando estén, tienen alguna pregunta que les pueda surgir, siempre me la pueden hacer llegar a la formación. Después, si creo que es una pregunta que tiene que ir, tenemos que desviarla al departamento de ingeniería o al departamento de servicio técnico, ya les pondré en contacto. Y si es una pregunta que podemos responder desde formación, pues ningún problema. Les respondemos las preguntas que puedan surgir a través de este correo. ¿De acuerdo? Nada, agradecerles muchísimo desde Panasonic y también desde el grupo Electrostock que hayan estado esta tarde justo volviendo de Semana Santa, acompañándonos un poco con los equipos Aquaria y esperar que nos sigamos viendo porque queda mucha información sobre cómo instalar, cómo reparar y cómo mantener estos equipos que seguro que les va a interesar. Espero que nos veamos pronto en alguna otra formación. Yo por mi parte, pues voy a retirarme ya. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.